Buenos días. A nombre de la Universidad de Tijuana, les damos la bienvenida al seminario virtual Ambiente, Desarrollo Sostenible y Objetivos de Sostenibilidad, que tiene lugar en el espacio de vida universitaria con alumnos de las licenciaturas en Arquitectura y Diseño Gráfico. En esta ocasión nos acompañan el maestro Jesús Ruiz Barraza, rector de la Universidad de Tijuana CUT, la doctora Beatriz Corral, directora de Planeación y Gestión de Evaluación en el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, el maestro Osmar San Miguel, de la Asociación Civil Tijuanense Kilómetro 1, el doctor José María Ramos, profesor investigador del Colegio de la Frontera Norte. En este momento cedo la palabra al maestro Jesús Ruiz Barraza para que nos comparta un mensaje de bienvenida a este seminario. Adelante, maestro. Bueno, muy buenos días a la doctora Beatriz Corral. Muchas gracias por compartirnos su sabiduría. Igualmente a Omar San Miguel, muchas gracias por compartir su sabiduría. Al doctor José María Ramos, gran alentador de estos programas, mucho gusto en saludarte. A la doctora Jenny Marmolejo, vicerrectora de la universidad, que siempre está pendiente, muy atenta para que todo vaya funcionando perfectamente bien. A los estudiantes y a los maestros de las carreras de arquitectura y de diseño gráfico. Estimo incluso que hubiera sido útil que en este segmento se hubiera integrado los de nutrición por el tipo de problemas que vamos a abordar. Pero bien, bienvenida a todos. El tema de los objetivos para el desarrollo sostenible empieza a discutirse desde 1987 y se nombra a primer ministro de Noruega, por su vocación y su permanente lucha por la defensa del medio ambiente, como coordinadora de un grupo que para abril del 87 publica un informe que tiene como título Nuestro futuro común. Es el futuro de toda la humanidad. Y establece qué deben ser los objetivos del desarrollo sostenible. Lo definen de la siguiente manera. Está en manos de la humanidad asegurar que el desarrollo sea sostenible, es decir, asegurar que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias. Es decir, darle viabilidad a la humanidad. En México tuvimos el gravísimo problema de dejar que se petrolizara la economía. Hacia 1976, el presidente Echeverría dejó el país listo para emprender el gran camino a la industrialización. Quebró el cuello de botella de los obstáculos que impedían que México se convirtiera en una gran potencia industrial. Esto es la ortodoxia, la ortodoxia, la Desafortunadamente, el gobierno siguiente cedió a las presiones de Estados Unidos, que fueron muy rudas, para que le vendiera el petróleo y no lo usara como instrumento de industrialización. Y además de esto, que abandonara el proyecto de industrialización. Llegó a haber una discusión muy grande entre Kissinger, entre el jefe de la Oficina de Seguridad
del presidente Carter, en donde decían que si era necesario invadir a México para impedir que se convirtiese en una potencia industrial, otro Japón, pero al sur de la frontera, había que hacerlo. Y se le sumaban los liberales como Jerry Brown y Ted Kennedy. Total, fracasó, y lo que debió haber sido una buena oportunidad de desarrollo para el país se vino para abajo. El caso, por ejemplo, de los Emiratos Árabes, nos quedamos asombrados de lo que ha sido el desarrollo. Hoy usan solo el 25% de energía producida por petróleo. El resto es energía solar, energía de estos aparatos, de estas aspas grandes que existen, fotovoltaica, y un problema muy grave que resolvieron es el del medio ambiente. Tiene un enorme desarrollo, han construido los edificios más altos del mundo, han construido un aeropuerto en el mar. Es un ejemplo del buen manejo del medio ambiente. En México tenemos el grave problema de que tuvimos una desviación de los objetivos nacionales a mitad de los 80, cuando la línea de Salinas de Gortari preponderó sobre la línea nacionalista. Y si nos vamos más atrás, incluso a principios del gobierno de López Portillo, entre el debate de Carlos Tello y Moctezuma, quienes sostenían posiciones completamente distintas. Carlos Tello por el desarrollo de México a partir del gran proyecto de industrialización, y Moctezuma a partir de las posiciones que después vamos a conocer como neoliberales. Total, estamos en una situación muy difícil, muy complicada, con una economía devastada, con un medio ambiente muy dañado, y necesitamos enderezar el rumbo. Es urgente que se enderece el rumbo en el país. Yo le voy a pedir ahorita que suban un pequeño video que dura 3 minutos para que veamos cuáles son los 17 objetivos para el desarrollo sostenible que se han acordado y que son viables hasta cierto punto. Bonito, ¿verdad? ¿Y si echamos un vistazo más de cerca? Parece que esto no tiene buena pinta. Miles de millones de personas viven en la pobreza. La mitad de la población mundial sigue teniendo menos derechos y posibilidades solo por el hecho de ser mujer. Aún no están asegurados todos los derechos humanos para todas las personas. Siguen aumentando las desigualdades entre personas ricas y pobres entre unos países y otros. Sufrimos altos índices de contaminación y pérdida de biodiversidad. Tenemos un modelo de vida que no respeta los límites biofísicos del planeta. En septiembre de 2015, conscientes de esta realidad, los líderes mundiales adoptaron en el seno de Naciones Unidas un acuerdo, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se trata de un acuerdo internacional sin precedentes, con vigencia hasta el año 2030, y que reconoce la importancia de abordar a la vez la lucha contra la pobreza, el cuidado del planeta y la disminución de las desigualdades. Pero, ¿cuáles son sus contenidos? 5 elementos fundamentales. Personas.
No dejar a nadie atrás. Dignidad e igualdad de todas las personas en un medio ambiente saludable. Planeta. Colocar la protección del planeta en el centro. Prosperidad. Transformar las economías para disfrutar de una vida próspera y plena en armonía con la naturaleza. Paz. Propiciar sociedades pacíficas. Alianzas. Crear una alianza mundial entre los diferentes actores. Y para conseguirlo se proponen los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son los siguientes. 1. Fin de la pobreza. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. 2. Hambre cero. Poner fin al hambre. Lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. 3. Buena salud. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todas las personas a todas las edades. 4. Educación de calidad. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente. 5. Igualdad de género. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas. 6. Agua potable y saneamiento. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento. 7. Energías sostenibles. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna. 8. Empleo y crecimiento económico. Promover el crecimiento económico, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente. 9. Innovación e infraestructuras. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. 10. Reducción de las desigualdades. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos. 11. Ciudades y comunidades sostenibles. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 12. Consumo y producción sostenibles. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 13. Acción por el clima. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 14. Vida submarina. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. 15. Flora y fauna terrestres. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los bosques y los ecosistemas terrestres. Luchar contra la desertificación. Detener e invertir la degradación de las tierras y la pérdida de biodiversidad. 16. Paz y justicia. Promover sociedades pacíficas e inclusivas, facilitar el acceso a la justicia para todas las personas y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. 17. Alianza para el logro de los objetivos. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Cada uno de estos objetivos se detalla en metas e indicadores, que nos irán mostrando si avanzamos en el camino marcado. Será más fácil alcanzar los objetivos propuestos si todos los sectores nos involucramos, gobiernos e instituciones públicas de todos los niveles, entidades sociales, sector privado y, en general, todas las personas, tanto del norte como del sur. Nos encontramos en un momento clave. Es el momento de marcar un punto de inflexión y la Agenda 2030 puede ser un instrumento para ello. Todos y todas tenemos un compromiso con el planeta en el que vivimos y con las personas con las que lo compartimos y lo compartiremos. Bonito, ¿verdad? Bueno, pues ahí tienen ustedes. Miran el déficit que tenemos, y ya pasaron 5 años, y faltan 10 para que se cumplan los objetivos sostenibles del desarrollo. Yo espero que los estudiantes de arquitectura y de diseño gráfico se involucren en este tema.
espero que todos los estudiantes de la universidad lo hagan. Ya tenemos un buen programa de economía social en San Quintín y en varias comunidades de Tijuana a través de la unidad transdisciplinar de de investigación e intervención comunitaria. Es ejemplar. Y lamentablemente el subsecretario de Educación Superior, que pregona mucho ahora la economía social, nos dejó plantados cuando vino a San Quintín, que vino mi hija Nelly desde Nueva York, especialmente invitada por él porque es su amiga, y no pudo ver que tenemos granja, que tenemos producción, que tenemos tiendas que son autogestionadas por las propias personas. Les anuncio lo siguiente a los estudiantes. En las próximas semanas vamos a iniciar la construcción de una rampa peatonal frente al edificio de rectoría y es probable que suspendamos el estacionamiento en esa zona para dedicarlo a crear una granja que apoye el desarrollo sostenible para que las jóvenes y los jóvenes de la carrera de nutrición produzcan los propios productos que van a recomendar a efecto de que las gentes, de que las personas pues bajemos un poquito de peso y tengamos una alimentación más sana. Los saludo con mucho afecto, les doy la bienvenida y muchas gracias a nuestros ilustres invitados por participar con la universidad. Este es el tono en el que trabaja la Universidad de Tijuana, que es una universidad privada, con serio compromiso social, con colegiaturas casi de risa para como las que cobran las grandes universidades y que es autosostenible, por cierto. Felicidades, bienvenidos. Muchas gracias a nuestro rector. Antes de escuchar la participación de nuestra primera invitada, me permito compartir con ustedes lo siguiente. Beatriz Carolina Osuna terminó la licenciatura en Relaciones Internacionales en la Universidad Autónoma de Baja California. Estudió la maestría en Desarrollo Regional en el Colegio de la Frontera Norte y otra en Tecnologías de la Información Geográfica en la Universidad Complutense de Madrid, España. Adquirió el grado de doctora en Gobierno y Administración Pública por el Instituto de Investigación Ortega y Gasset. En su experiencia laboral de 2007 a 2009, participó en proyectos de investigación en el Colegio de la Frontera Norte. En 2009 y 2014, trabajó en la Administración Pública Federal en las áreas de evaluación de la Unidad de Microrregiones de la Secretaría de Desarrollo Social, Sedesol, y en la Subdirección de Planeación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, donde realizó actividades orientadas al seguimiento y mejoramiento de las matrices de indicadores para resultados de los programas presupuestarios. De 2015 a 2017, efectuó una investigación sobre la utilización de las evaluaciones de diseño y desempeño realizadas a los programas de Sedesol entre 2007 y 2014, gracias a lo cual obtuvo el grado de doctora. Entre 2016 y 2019 fue directora de análisis y valoración de políticas públicas en la universidad, en la unidad de evaluación del desempeño de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en donde fue responsable del desarrollo de una metodología para la evaluación de las políticas públicas nacionales, así como la asesoría a dependencias y entidades responsables de evaluar estrategias transversales. Actualmente es directora de Planeación y Gestión de Evaluación en el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Queda con ustedes la doctora Beatriz Carolina Corral Osuna. Adelante, doctora. Hola, muchas gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer al rector, al doctor Ruiz, por la invitación, al doctor Ramos también por su amable invitación y tenernos presentes, ¿no?
Bueno, voy a compartir es un gusto estar con ustedes y compartir nuestra experiencia, nuestro conocimiento con los estudiantes y con la comunidad en general. Creo que es una labor importante y una gran oportunidad para mí. Voy a compartir la presentación. Por favor, agradecería si me confirman si pueden verla sin problema. Sí, la estamos viendo ahora mismo. Es solo... Quiero compartirla con... Creo que se encuentra en la parte de abajo, la herramientita. A ver. ¿Ahí? Ahí la estamos viendo. Bueno, en primer lugar, después de la explicación, ¿no?, y de la introducción que se dio sobre los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la Agenda 2030, creo que es muy importante señalar que los objetivos, como mencionan, son integrales, ¿no? No solamente velan por un crecimiento o un desarrollo económico, velan también por el bienestar de la población a largo plazo y por el equilibrio o asegurar, ¿no?, también las consideraciones del medio ambiente. Busca de forma integral velar por el bienestar de la población y del planeta. Y como dicen, ya estamos muy avanzados. En 2030 deberíamos tener ya el cumplimiento de esos objetivos y todavía enfrentamos retos importantes, ¿no? En este caso yo voy a hablarles en especial del objetivo 13, del ODS 13, que es de cambio climático, pero que no es menor. Como podrán notar, o van a notar más adelante, es un objetivo transversal que no solamente queda, ¿no?, en un objetivo de cambio climático, es un objetivo que, igual que los ODS, tiene un impacto o busca incidir en la forma en que se genera el crecimiento económico, busca también el bienestar de la población, la atención de las vulnerabilidades a los efectos del cambio climático, y también hay una parte ambiental fundamental en este enfoque. El cambio climático es un problema, es de los principales problemas ambientales que estamos enfrentando, y no solamente afecta a un sector de la población, no solo afecta a una región concreta del mundo, es un problema que afecta a todo el planeta y que compromete el bienestar e incluso el desarrollo de generaciones futuras. Este problema se ha venido analizando incluso, bueno, más tiempo atrás, pero las discusiones internacionales vienen nutriéndose sobre todo desde la década de los 70, donde se analizó cuáles son los límites del crecimiento, ¿no?, y cuáles son los límites planetarios que no comprometen el bienestar o la continuidad de la humanidad en el futuro. Entonces, a partir de diferentes estudios que han dado continuidad desde los 70 hasta la actualidad, se han identificado nueve procesos ambientales que son determinantes para nosotros, ¿sí?, más allá nada más del planeta, sino también de la actividad humana y el bienestar. Y entre estos 9 procesos que se identifican, 5 ya se encuentran en un nivel o un daño o una afectación que rebasa los límites aceptables o que garantizan que hay como una vuelta atrás, ¿no? Porque se piensa, bueno, garantizo el crecimiento económico, no importa, después veo, ¿no?, qué hago con el medio ambiente, tomo medidas, los puedo prolongar, pero no es así. Ya no estamos en un momento en que se puedan prolongar las decisiones críticas para la posteridad o para las futuras generaciones. Las acciones que se tomen ahora van a ser determinantes. Hay los 5 límites que se han rebasado, están vinculados al tema de la conservación de la biodiversidad, del cambio climático, la integridad de la biosfera y los cambios en el uso de suelo. Se estima que rebasando los límites críticos puede haber un desequilibrio que afecte de una forma que no se tiene conocimiento, no se tiene claridad, pero que no puede haber forma de arreglarlo posteriormente, ¿no? Entonces, estos de los 5 límites que se han rebasado, uno es el cambio climático, no sé si lo pueden ver de este lado a la derecha, donde también está ya un límite casi irreversible. Si han escuchado estas afirmaciones que dicen, es que el cambio climático, ya no podemos postergar estas acciones, pues es un hecho. Van a ver más adelante toda esta información, esas afirmaciones se sustentan en información científica, en estudios, no son solamente afirmaciones al aire, y creo que es algo importante en tomar en cuenta, ¿no? Entonces, de este debate, de esta reflexión, de esta conciencia a nivel internacional sobre las afectaciones al medio ambiente, ok,
¿ok? Cambio climático, ¿qué podemos? Se ha generado información y evidencia sobre esta incidencia. ¿Qué encontramos como esta evidencia o estas afectaciones al planeta? Encontramos que es una de las principales manifestaciones del cambio climático, es el calentamiento global, que, como decía el doctor Ruiz, está vinculado a la dependencia de hidrocarburos, a la dependencia de energéticos fósiles en esta visión de desarrollo. Entonces, y que no se ha cambiado a pesar de que ha habido avances importantes en otras fuentes de energía renovables, no se ha optado, incluso hoy en día estamos viendo, ¿no? que hay países, hay otras partes del mundo donde están apostando, incluso ahorita en la visión post-COVID, ¿no? Por una transformación más sustentable y que hay otros países que nos estamos quedando un poco atrás en ese ámbito, sobre todo cuando hay un interés o hay un recurso disponible a nivel nacional de esta naturaleza, se aprovecha y a veces se deja de lado esas oportunidades de energías renovables y se prioriza lo que se tiene y lo que sale más rentable o fácil en el momento, sin una visión a largo plazo. Una de las afectaciones de esta dependencia a energías fósiles son las emisiones de CO2, de dióxido de carbono, entre otras, aunque el CO2 es de las más importantes, que tienen una incidencia en el calentamiento global y que esto a la vez genera un problema del cambio climático, afectaciones en el medio ambiente, en los ecosistemas, daños que afectan, como les decía, no solamente los ecosistemas, sino la calidad de vida y bienestar de la población, cosas que mencionaré más adelante. De estos signos vitales que podemos ver en el planeta, las afectaciones, vemos un aumento sostenido en la temperatura, vemos variaciones irregulares, vemos que, por ejemplo, en los últimos 4 años han sido los más cálidos en la historia. Vemos que están disminuyendo la masa antártica, hay un derretimiento del Ártico, hay un aumento en el nivel del mar. Esto no es menor cuando tomamos en cuenta que este aumento de nivel, esas afectaciones, por ejemplo, este nivel del mar que aumenta, compromete el bienestar o el modus vivendi de zonas costeras. Esto afecta también infraestructura estratégica a nivel nacional. Y una característica, algo muy claro también de este efecto del calentamiento global, es que se intensifican en número y en intensidad los efectos hidrometeorológicos. Tenemos mayor número de tornados, lluvias intensas, atípicas en zonas, o la propagación de enfermedades vector, por ejemplo, como el dengue, tipo de enfermedades que tenían cierto comportamiento en ciertas regiones, comienza a extenderse a lugares donde antes no se observaban. Entonces tenemos anomalías, cambios en el planeta, en las dinámicas, que también tienen generalmente efectos adversos en la economía y la forma de vida de la población. En algunos casos, estos cambios generan beneficios, pero es lo menos, ¿no? En algunos casos, los cambios de temperatura, los patrones de lluvia benefician algunas actividades agrícolas, algunas actividades productivas primarias, pero no es la mayoría. En su generalidad, predomina el tema de inundaciones, de sequías, de problemáticas que más bien causan un daño o una vulnerabilidad a la población y a los sectores económicos. Otro de las, entre estas anomalías que les reflejaba, ¿no? Que les decía, está también el calentamiento global, y el calentamiento del agua también va generando un problema de acidificación del mar. Tenemos también, que ustedes que son vecinos, ¿no? De California, pero entiendo también hace poco en el Rumoroso hubo problemas, el aumento de incendios o la intensidad de incendios por los mismos cambios que existen. Aquí en un mapa muy pequeño se puede observar en rojo algunas regiones costeras que son afectadas, ¿no? Que están en riesgo de ser afectadas por el aumento del nivel del mar. Sinaloa, está Yucatán, son regiones que van a verse afectadas en un futuro no muy lejano. Entonces son ese tipo de afectaciones que tomamos en cuenta. Este tipo de problemas que se vienen observando con hace muchos años y que, como les comentaba, comenzó a haber una discusión, una concientización a nivel internacional sobre su importancia, pues generó la necesidad, ¿no? En el 88 se generó un grupo intergubernamental de expertos sobre cambio climático. Esta instancia es, digamos, el punto central de generación de conocimiento científico en la materia. En este grupo participan científicos de diferentes países
y esto permite generar información para la toma de decisiones. Sabemos que incluso hoy en día hay afirmaciones sobre que este fenómeno no existe, ¿no? Tenemos a nuestros vecinos que hoy en día prefieren no hablar, ¿no? En Estados Unidos sobre el cambio climático. Entonces, ante estos dilemas, la generación de información confiable ha sido central para la toma de decisiones. Después del 88, en el 94, se creó la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, donde se generaron también las discusiones y se buscó la integración de una agenda internacional para la atención de este problema de manera conjunta. En el 97 está el Protocolo de Kioto, que es como un antecedente de lo que vamos a ver, que es el Acuerdo de París, que es lo que está vigente. Sin embargo, este Protocolo de Kioto tenía una visión en su momento limitada, donde solamente estaban participando o se comprometían los países industrializados por su capacidad de generación de emisiones. Sin embargo, esto generó muchas dificultades, ¿no? en la colaboración, en la definición de compromisos por la posible riesgo de competitividad que daba a esos países, el tomar acciones y que los países en desarrollo no lo tomaran, o el hecho de que en esta dinámica se optaba porque los acuerdos o los compromisos nacionales se determinaban de manera externa, consensuada, y no eran los propios países quienes definían su agenda o sus objetivos a alcanzar. Entonces, este Protocolo de Kioto, que se firma en el 97, entra en 2005, sin embargo, no tuvo el éxito esperado, y realmente esta agenda internacional se retoma hasta después, cuando entra el Acuerdo de París. El Acuerdo de París entra con otra visión mucho más viable, que generó menos conflicto. La Agenda de París incluye ahora no solo a los países desarrollados, sino también los países en desarrollo, y son los propios países quienes van definiendo su agenda o su actuar en los próximos años para lograr el bienestar de la comunidad internacional, de la población global. Cabe señalar que bueno, el IPCC tiene un rol, o sea, este grupo que les mencionaba de intergubernamental de expertos juega un rol importante. Como les digo, son científicos no solamente de un país o un grupo, están representados por la mayoría de los países que forman parte de este convenio, y buscan generar información objetiva, que, como les digo, es lo que sustenta y le da fuerza a este grupo de trabajo y a las decisiones que se toman. Ante la incertidumbre que hay en este tema y la incertidumbre de los efectos a largo plazo, esta información es de gran relevancia. Como les decía, aquí se estructura, es la forma en que se estructuran. Hay diferentes grupos de trabajo que abordan diferentes temáticas y que guían la toma de decisiones de todos los países, ¿no? A partir de esta información y sus estimaciones, es que los demás países definen sus compromisos. Entonces, esto es muy importante para la gobernanza climática internacional. Esos son unos de los últimos informes que se han publicado. Por ejemplo, el primero, el que es de informe de 1.5 grados, explica, ¿no?, la diferencia que hay entre que el mundo cambie a una temperatura de 1.5 grados o 2, ¿no? Que pues, a una forma cotidiana puede sonar poco, pero realmente implicaciones ambientales y sociales y económicas sí hay una diferencia que no es menor, y en daños y en costos generados por el cambio climático. Bueno, el Acuerdo de París, como les digo, el principal logro que tuvo esto es todo el mundo acepta, todos los países aceptan, que firman, aceptan que es necesario la mitigación, o sea, el control o reducción de las emisiones de dióxido de carbono para que el calentamiento global no siga, ¿no? Entonces buscan controlar la temperatura a 2 grados centígrados, pero después se acuerda que esto también no es lo ideal, y se acuerda que debería ser idealmente 1.5 grados centígrados. Y se acuerda que debe haber una estrategia de mitigación, pero también de adaptación, porque no es suficiente solamente detener el problema, sino que también hay efectos o daños que ya son inevitables o que estamos viviendo y que dañan y afectan o exponen a la población y que deben ser como atendidos, ¿no? Gran parte de los países ahora o de las regiones tienen un enfoque reactivo, ¿no? Entonces tienes un problema de mayores inundaciones y entran aquí nuestros fondos nacionales para la atención de desastres, ¿no? Pero eso no es adaptación. Adaptación es prever los daños, anticiparse, ver los cambios que están sucediendo, y a partir de la adaptación, ya sea en infraestructura, ya sea en construcción, ya sea en diferentes tipos de políticas
que no son propiamente de cambio climático, pero si se incluye este enfoque, permite una mejor adaptación de la población, a los países, a los efectos del cambio climático, e incluso en las actividades productivas, ¿no? Se observan cambios en los patrones de lluvia o de comportamiento del clima, pues en las actividades agrícolas, por ejemplo, hay posibilidad de cambiar o adaptarse ante esas situaciones. Entonces, este es un consenso que hay entre los países, necesidades de mitigación y adaptación y el control, bueno, con este objetivo a largo plazo, ¿no? De controlar la temperatura y las afectaciones. Como les decía, aquí hay un enfoque diferente a la participación ya son también países desarrollados y en desarrollo, y todos tienen un compromiso. Aquí también hay un enfoque dinámico. Cada 5 años, bueno, el compromiso que hacen los países se les conoce contribución determinada a nivel nacional. Esas contribuciones también son dinámicas. Ahí está una visión de que estos requieren ser actualizados cada 5 años. ¿Por qué? Porque hay un reto. Ahorita cada país contribuye, hace su planificación, su capacidad, ¿no? de cambiar sus políticas, pero resulta que los compromisos que tenemos hoy en día son insuficientes para lograr este gran objetivo de 2 grados centígrados o de 1.5. A pesar de las buenas intenciones que tenemos ahorita, incluso logrando lo que ya está comprometido hoy en día, sería insuficiente para lograr este gran objetivo. Entonces, lo que se hizo fue establecer como periodos de renovación de cada 5 años, de manera que los países comprometen ahorita algo y lo logren, y después a los siguientes 5 años pongan objetivos más ambiciosos y vayan trabajando en ellos de forma gradual hasta que se logren objetivos más ambiciosos que efectivamente permitan lograr este control de la temperatura a nivel global. Esto es un poco lo que les explicaba, ¿no? Porque hablamos de los objetivos, hablamos de la temperatura, pero no tenemos una dimensión de qué tanto lo que se está haciendo ahorita ayudaría o no. Bueno, les digo, aquí, por ejemplo, en la gráfica rosa pueden ver que si no se hiciera nada, si no existiera una política climática, el clima podría variar entre 4.1 y 4.8 grados centígrados, que es más del doble de lo que estamos aspirando, ¿no? Con las actuales políticas, podría seguirse entre 2 o 3 grados, que aún así es muchísimo. Y con los objetivos y con lo que está buscando hoy en día, aún así estamos por encima de 2 grados, estamos casi en 3 grados centígrados, e incluso si todos los países cumplieran ahorita sus objetivos actuales. Entonces, no solamente estamos por encima, o sea, incluso si siguiéramos los compromisos vigentes, siguen siendo insuficientes. Por eso esta renovación de cada 5 años y que sean más ambiciosas es indispensable para que efectivamente lleguemos a los 2 grados o a 1 grado centígrados. Pero bueno, eso no es un tema menor, porque incluso para los objetivos actuales, los países están enfrentando retos, ¿no? Para lograr su mitigación o sus capacidades adaptativas. Entonces, creo que el tema no se puede soltar o pensar que como ya hay objetivos, ya vamos a alcanzar nuestras metas o ya se controló la situación. No, realmente ahorita todavía son insuficientes y tenemos que ser más ambiciosos, entonces requiere como un empuje, ¿no? Este tema, no soltarlo. En caso de México, quiero aclarar, ¿no? Como les decía, la principal causa de calentamiento global son las emisiones de dióxido de carbono, ¿no? En este caso, en cuanto a las emisiones que se emiten en México, este es el Inventario Nacional de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero, que integra el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, donde yo laboro. Bueno, los inventarios llevan cierto rezago, entonces este es el más reciente, salió el año pasado y es información del 2017. Y no solamente en México, en muchos países va desfase en las fechas. Entonces tenemos que para 2017, la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero, bueno, principalmente de CO2, está en el sector energético, ¿no? Y principalmente en la industria, de la generación de electricidad y en el transporte. Y si vemos también las gráficas del lado derecho, podemos observar que en el comportamiento histórico realmente no hay un avance significativo en la reducción de la dependencia de fuentes de energía fósiles. Actualmente tenemos un casi 80%, sin que la cambio o la transición hacia energías renovables tenga una variación significativa como quisiéramos ver. Por otro lado, se ha reemplazado el consumo de petróleo por gas natural, que también
podría representar menos emisiones, pero no es la solución real que requerimos a largo plazo que reduzca esta dependencia a una energía, un recurso no renovable. Como les señalaba, pues transporte, ¿no? Es el principal consumidor de ese tipo de energéticos. Entonces, esto es importante, este mapeo, este diagnóstico es muy importante porque te permite ver, ¿no? Cuáles son los sectores que tienen tu problema y a dónde orientar las estrategias. También, otro criterio es que a nivel internacional se están utilizando metodologías para las estimaciones definidas por el IPCC. Es el tipo de aspectos que les decía, por qué es tan importante este grupo de trabajo. Ellos definen una metodología que todos los países aceptan. Eso también permite una comparabilidad a nivel internacional y comienza a ser como más estandarizado y comienza a haber un trabajo que ya se realiza de forma coordinada, conjunta, con parámetros similares, ¿no? Entonces, como el caso de México, esas son nuestras áreas de oportunidad. Quiero decir que a partir del compromiso determinado a nivel nacional por México en 2015, México establece objetivos en materia de mitigación y adaptación. Cabe señalar que México fue el primer país en desarrollo en definir sus compromisos nacionales y fue el primero en incluir el enfoque de adaptación. El enfoque de mitigación es algo como ya más claro y más consensuado a nivel internacional, pero a nivel adaptación no es algo tan bien consensuado y tan claro, ¿no? Adaptación sigue siendo un reto e incluso varias contribuciones determinadas a nivel nacional no incluían el enfoque de adaptación. México fue de los primeros en incluirlo. Y bueno, en materia de mitigación, los objetivos es reducir en un 22% las emisiones de gases de efecto invernadero, y esto viene como por sectores, ¿no? Obviamente el más fuerte está en la generación de electricidad, seguido por transporte y el consumo residencial y comercial, ¿no? Estos son objetivos para el 2030 y son compromisos que hace el gobierno de forma no condicionada. Entonces, digamos, si yo no recibo apoyo por mí mismo, yo voy a comprometerme a reducir en 22% las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Si ya hay otro apoyo internacional, transferencia de tecnología, recursos internacionales, bueno, tal vez yo puedo llevar mi reducción al 36%, ¿no? En materia de, esto es en gases de efecto invernadero, también hay otro objetivo de mitigación que es el carbono negro. El carbono negro también vinculado a la quema ineficiente de energía, no es menor, es un problema, está vinculado también al tema de problemas de salud, problemas respiratorios, y además tiende a intensificar, ¿no? El carbono negro, el calentamiento global. Entonces, es una meta, ¿no? De reducción al 51% de forma no condicionada. En materia de adaptación, el enfoque de adaptación busca cubrir 3 ámbitos, ¿no? Atender la adaptación social, de ecosistemas y de sectores productivos. En ese sentido, el gobierno incluye metas en estos 3 ámbitos. En materia social, busca reducir en la mitad a los municipios más vulnerables del país. En esto han sido como casi 300, entonces el objetivo es reducir de esos 300, más o menos 200 algo, a 150 y algo los números de municipios vulnerables. Para eso se usa información de un atlas de vulnerabilidad que también genera el INEC. Por otro, se busca atender el tema de deforestación y que haya una tasa cero de deforestación para el 2030. Esto no implica que no va a haber deforestación, esto implica que, aunque puede ser confuso el término y todavía falta consenso sobre esta interpretación de este término, a largo plazo lo que se busca es que si tú vas a deforestar aquí, tengas una estrategia a largo plazo en otra parte donde se compense, ¿no? La capacidad de absorción de CO2 que perdiste o sea el equivalente. Hay toda complejidad sobre cómo se va a implementar este concepto, pero es uno de los objetivos que tenemos para 2030. Y el otro es, pues, obviamente los sistemas de alerta, de gestión sistemas tempranas de alerta o de gestión de riesgos. Y bueno, aquí vienen cada uno desagregadas, no entraré a este detalle. Quiero señalar que la implementación de esos objetivos no es algo sencillo, para bien y para mal, más bien para bien. Es una política que tiene claramente definido que debe incluir a los 3 niveles de gobierno y que es transversal, ¿no? Realmente
Actualmente la Ley General de Cambio Climático prevé muy bien las competencias de cada nivel de gobierno. Entonces, si bien hay una política nacional, los estados y los municipios tienen la responsabilidad y la atribución de definir sus propios planes, programas, leyes en la materia y también de implementar en sus ámbitos de competencia ciertas iniciativas. Pero pues también está el tema del reto de la coordinación. Si bien existe o se prevé en la ley mecanismos de coordinación, tanto horizontales como verticales, estos todavía les falta como un empuje y mejorar su funcionamiento a fin de facilitar, ¿no?, apoyar a los gobiernos subnacionales en el desarrollo de sus capacidades, ya que tienen mucha responsabilidad en la materia, ¿no? Entonces, estamos hablando de que es una política, como les decía al inicio, es transversal y que tiene que ver con no solamente con la emisión de CO2, ¿no? Porque la emisión de CO2 está en la parte de transporte, de construcción, de energía. Tenemos que incidir en muchos sectores y en muchos actores, en todos los niveles del gobierno, entonces es una política compleja. Pero bueno, afortunadamente los mecanismos que existen y las disposiciones en la materia son claras y dan pautas, ¿no?, para esta implementación o para esta colaboración requerida. Incluso quisiera comentar en el caso de la península de Yucatán, los estados se han coordinado y tienen una estrategia regional, ¿no?, donde ellos aprovechan estas sinergias entre ellos, esas capacidades y necesidades conjuntas para facilitar esta labor o la implementación de estas políticas. Bueno, aquí esto es derivado de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y se deja ver un poco, ¿no?, los instrumentos que existen y qué programas o disposiciones hay para cada nivel de gobierno. Entonces, más adelante les voy a hablar sobre un diagnóstico que se hizo el año pasado donde se mapea un poco esto, ¿no?, cómo está el estatus de los estados y algunos municipios en la implementación o en el avance de esta planeación o instrumentación de la política. Por último, quiero comentarles de este apartado, es que México hace comunicaciones nacionales donde reporta los avances y el conocimiento que hay disponible sobre el tema, y México ahorita ya lleva, en 2018, publicó la 6ª comunicación. También aquí pudieran encontrar mucha información útil quien quisiera ahondar en ello. Pero bueno, quisiera ahondar, decían en la presentación, ¿no?, en la invitación decía, ¿cuál es la importancia del cambio climático para la frontera? Y quise traer algunos datos sobre cómo este problema del cambio climático está afectando en la frontera norte. Quiero comentar, para empezar, el norte de México es de los que está presentando mayor variación en la temperatura, ¿no?, sobre todo en temperaturas extremas. Aquí tenemos un comparativo en 3 cortes de informes que hace Conagua, del 2013 al 2016, y algo que se puede concluir es que no solo aumenta la temperatura en la región, o sea, hay más lugares que enfrentan temperaturas superiores a 40 grados y por más tiempo, ¿no? Estamos enfrentándonos a climas extremos más intensos que van avanzando con el tiempo. Bueno, ahí está, pueden ver. Hay dos mapas por año porque compara la primavera y el verano, ¿no? Y compara patrones en diferentes estaciones, pero algo observado es esto, ¿no?, que se intensifica. Por ejemplo, regiones como Mexicali, que yo soy de ahí, no es cosa menor, que tenemos no solamente temperaturas extremas, sino por más tiempo, y además cambios en las estaciones. Comienza a haber mayor temperatura o más intensas en primavera que en el verano, algo que no era usual, comienza a ver, y que eso, como les decía, también tiene afectaciones en los sistemas productivos, ¿no?, en la naturaleza, en el comportamiento del medio ambiente. Y bueno, ahí menciona, ¿no?, el valor máximo, ¿no?, que se supera en Sonora y Mexicali, pero creo que este año hubo otro nuevo récord. Otro es el tema de las sequías. En la medida de lo posible intenté integrar mapas donde se ve esta conexión, ¿no?, con nuestros vecinos, con la otra parte de la frontera, con la frontera de Estados Unidos, porque pues obviamente el cambio climático no es un fenómeno, no es un problema, como les decía, localizado, si bien es un problema que tiene comportamiento diferenciado por regiones, todos nos vemos afectados, pero aquí como región, obviamente también es un problema que no respeta límites administrativos y que tal vez en algún momento justamente esas causas detonan la importancia de la cooperación transfronteriza, ¿no?, cuando tenemos problemáticas comunes.
Aquí en el caso de la sequía podemos ver en amarillo las anomalías en sequía, ¿no? Y podemos ver que hay significativas o que los problemas de sequía también no son menores. Uno es de julio, otro es de agosto. Y podemos ver los problemas de sequía, ¿no? Estos son de, los S y la L son de corto y largo plazo. Pero bueno, lo que quería destacar es la parte amarilla donde se identifican anomalías, ¿no? Cosas que son fuera de lo común a las promedio, a los observados en comportamientos históricos. Otro es el tema de precipitaciones. Este es también del año 2000. Uno es de marzo, otro es de agosto. Y si ven, toda la parte morada nos muestra para agosto anomalías en las precipitaciones, en la lluvia de la región, que como ven también no son menor. Incluso están en el margen mayor, ¿no? Algunas regiones de morado es el margen mayor de variaciones en la porcentaje, en lo normal, ¿no? Para esta estación. Aquí también tenemos un tema, ¿no? Aquí si analizamos el tema de contaminación, pues podemos observar que los patrones de contaminación también en ciertas zonas fronterizas es compartido, ¿no? Y este es un tema que a Estados Unidos le importa, porque ellos tienen una política de control de la calidad del aire que incluso al lado estadounidense le genera, o el no cumplir con esos límites le generan limitaciones, acceso a recursos como especie de sanciones, donde les limitan recursos para programas de inversión a carreteras o a construcción, y que eso, la cercanía genera que si nosotros no cumplimos, ellos no cumplan, y entonces buscan el acercamiento y la colaboración para que el lado mexicano también cumpla y nosotros poder cumplir. Entonces, hay temas, ¿no? Que por la cercanía y por la afectación conjunta comienza a haber este acercamiento también entre intervenciones gubernamentales. Esto es el número de declaraciones de emergencia por fenómenos hidrometeorológicos. Aquí, bueno, yo veo Baja California y recuerdo Tijuana, ¿no? Los problemas importantes que generan los deslaves y las lluvias. Pero bueno, aquí en emergencias tenemos aquí vinculado pues a temperaturas, a lluvias, a nevadas, que decimos son problemáticas que aquí no tengo el histórico, pero que si se analizan con la historia también hay un cierto incremento, y que esto no solo afecta la incomodidad de las lluvias o los problemas, ¿no? de heladas. Estamos hablando de costo económico y de afectación social de las poblaciones donde suceden estas emergencias, ¿no? Derivadas de efectos hidrometeorológicos que se prevén van a aumentar con el problema del cambio climático. También tenemos el problema, ¿no? Aquí hay diferentes, hay que tener en cuenta que el análisis de la vulnerabilidad para identificar las necesidades de adaptación al cambio climático, pues parte de la vulnerabilidad de la población y de la sociedad, ¿no? A hacer frente a estos efectos del cambio climático, pero la vulnerabilidad no es una. Hay muchas cantidades de vulnerabilidades que tienen que tomarse en cuenta de forma individual. Es la vulnerabilidad, en este caso, ¿no? A la producción ganadera extensiva por estrés hídrico, está la vulnerabilidad por inundaciones, por deslaves, vulnerabilidad, bueno, el sector producción de forraje, o sea, depende del enfoque, hay N cantidad de vulnerabilidades que deben conocerse para saber qué es lo que nuestras localidades requieren para adaptarse al cambio climático. Entonces, este atlas de vulnerabilidad genera información, pero realmente es indispensable que cada estado y cada gobierno local tenga claro sus vulnerabilidades para poder hacer frente a ellas a través de su planeación y sus políticas. Aquí también tenemos un problema de vulnerabilidad de la producción ganadera, pero también deberíamos estar pensando no solo cómo mantener la misma dinámica de producción, tal vez deberíamos estar pensando en nuevas formas de la ganadería que aprovechen o tengan un mayor equilibrio con el medio ambiente. Hay algunos que hablan a través de las UMA, de las unidades de medio ambiente, ¿no? Que si hay ahí una forma de una ganadería pues menos dañina o más conectada con el medio ambiente. Hay otras discusiones, hay un proyecto que está implementándose en México que se llama Conecta, que lo que busca es entre actividades ganaderas que hay una mayor conectividad del medio ambiente, o sea, que no se rompan los ecosistemas, sino que existan, se mantengan ciertas dinámicas medioambientales que promuevan la flora y la fauna y un enfoque un poquito más verde dentro de lo posible. Bueno, entonces, tenemos que también para la toma de decisiones y las acciones es necesario tener conocimiento. Muchos gobiernos o estatales o municipales tienen una visión todavía que les falta pulir sobre las necesidades y
información suficiente que les ayude a tomar las mejores políticas o mejores iniciativas. Respecto al diagnóstico que les comentaba que se hizo el año pasado, rescaté información para los estados de la frontera. Y aquí pueden ver, ¿no?, que algo que destacamos de este estudio que se hizo el año pasado en el INEC es que en los estados, si bien es cierto mayor o menor avance, hay cierta heterogeneidad, cierta homogeneidad en los niveles de avance, ¿no? Se encuentra que la mayoría de los estados tienen avances importantes en sus instrumentos de política climática. Hicimos una muestra para municipios, se eligieron 3 municipios por estado, y de estos sí encontramos mucho más heterogeneidad, ¿no? En estados todavía, digo, áreas de oportunidad, pero la mayoría han entrado de muy buena manera al desarrollar instrumentos. En este caso, por ejemplo, los primeros 6, también aquí lo pueden ver de izquierda a derecha, los primeros 6 son instrumentos especializados en la materia que están previstos en la ley. Y el resto consideramos indispensable también analizarlos, que son instrumentos que no son especializados, pero que son indispensables si tenemos un enfoque realmente integral del problema, ¿no? Entonces no puedes tener una política climática integral o adecuada si no tienes un enfoque en tu política o tu programa de movilidad o en tu reglamento de construcción o en tu manejo de territorio. Entonces, lo que sí observamos en este caso de los estados fronterizos es que van muy bien en su avance, ¿no?, de instrumentos de política, aunque se observa que no, en ninguno de los casos hay reglamentos en los estados, pero sí se observan áreas de oportunidad, en lo que les decía, en temas no especializados, pero que son indispensables para una incidencia real en las problemáticas. Está el de Programa Estatal de Ordenamiento Ecológico y Territorial, Baja California y Coahuila sí lo tienen previsto. Aquí lo tienen o no lo tienen, ¿no? Hay un análisis posterior que hizo por estado donde se analiza qué tan bien lo tiene, si solo es una mención, si es más integral, pero bueno, aquí no se refleja, aquí es más el sí-no, algo más dicotómico, pero bueno, se ve áreas de oportunidad en esto y como les decía, en temas indirectamente vinculados, pero que son muy relevantes. ¿Qué otra cosa identificamos? Identificamos que todos cuentan con un programa para la gestión de la calidad del aire y que tienen su inventario de gases de efecto invernadero, pero que son obsoletos. Tenemos inventarios que buscan que estudian o que dan un vistazo sobre las emisiones de gases de efecto invernadero en los estados, pero son del 2010 con información del 2005. Entonces, realmente esto, pues, ¿qué tanta utilidad te puede ser para observar tus avances? Aparte, en la mayoría de los estados hablamos que sus inventarios son como una fotografía, ¿no? Es información de un año, pero no hay un seguimiento histórico que les permita tener claro los avances y los retos que siguen enfrentando. Y bueno, aquí tenemos también el avance que hay en la frontera sobre los esfuerzos que hay por monitorear las emisiones y la calidad del aire. Quiero mencionar que antes se manejaba el tema de calidad del aire como un problema aparte del cambio climático. Sin embargo, ahora ya las discusiones se han enriquecido y se ha mostrado cómo parte de estos compuestos o estos gases que afectan la calidad del aire también están vinculados con el calentamiento global, además de su relevancia, ¿no?, por el tema de salud. Y se ve que la frontera concentra el 23% de las estaciones de monitoreo que existe a nivel nacional, que no es poco, yo creo que es un buen porcentaje. Sin embargo, tomando en cuenta la extensión territorial, creo que sí vale la pena un análisis, ¿no?, de ver qué tanto realmente estas estaciones cubren las zonas críticas de donde está la concentración de población. A veces encontramos en análisis que están las estaciones en municipios o en estados que tienen menos población. Entonces, pues, ¿qué tanto representan esas estaciones las problemáticas que presentan las ciudades o los estados? Esto es a grandes rasgos lo que encontramos del análisis. Quiero mencionar que se hizo una evaluación subnacional que analiza esto un poco, lo que les estoy diciendo, las áreas de oportunidad que tienen los gobiernos subnacionales en la implementación de su política. No voy a entrar mucho en detalle, pero os dejo la información. Se cubrieron 6 estados y 18 municipios donde se analizó la implementación de la política climática y donde se observó, ¿no?, este avance considerable en estados, pero una gran heterogeneidad en los municipios y las áreas de oportunidad que tienen en su enfoque, ¿no?, en implementación de la política climática.
y, bueno, sobre todo una visión reactiva, ¿no?, al tema de vulnerabilidad y la congruencia que hay entre sus instrumentos no especializados con los objetivos de la política. Por último, quiero comentar cómo abrieron, ¿no?, con los ODS, también cerrar esto, es decir, bueno, es que hay una gran sinergia entre lo que son los objetivos de desarrollo sustentable y el Acuerdo de París, y los objetivos van muy de la mano. E incluso en el informe del IPCC prácticamente todos los objetivos identifican una relación donde hay una vinculación clara, directa o indirecta, donde hay una gran oportunidad de aprovechar, ¿no?, estas agendas si las abordamos de manera conjunta. Hay un trabajo que se hizo aquí en México, donde prácticamente el 40% de los objetivos de los ODS estaban vinculados con la mitigación o la adaptación, aunque como les digo, aquí es el 40% de acuerdo a este estudio que hizo la GIZ, esta agencia alemana de cooperación, pero el IPCC reconoce que prácticamente todos los objetivos tienen alguna incidencia, ¿no? Entonces creo que la vinculación entre esas agendas es importante al momento de que se adoptan medidas para la Agenda 2030, que también hay un compromiso importante de los estados en esto, es pues verlo de manera conjunta, aprovechar estrategias para ambos fines y optimizar los recursos, los esfuerzos que se realicen para la atención de ambos compromisos internacionales, que finalmente pues lo que buscan es el bienestar, ¿no?, de la sociedad y de la población. Y bueno, de momento es todo. Y si hay alguna duda, pues con gusto las contesto más adelante. Muchas gracias, doctora Beatriz. Antes de que tome la palabra el siguiente invitado, me permito compartir con ustedes lo siguiente. Osmar Leopoldo San Miguel Lugo. Estudió la licenciatura en Contaduría en la Universidad Autónoma de Baja California. Terminó la maestría en Administración Integral del Ambiente en el Colegio de la Frontera Norte. Es cofundador y director de proyectos en Kilómetro 1, Asociación Civil Tijuanense, fundador de Recolectores Anónimos, organismo para la prevención del medio ambiente con acciones de emprendimiento social que ofrece soluciones al problema de contaminación por basura en las ciudades. Por su labor como ambientalista se le otorga mención honorífica en la categoría Educación Ambiental No Formal por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat 2016. En 2018 recibe mención honorífica de Premio Estatal de Derechos Humanos por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California por su destacada labor en beneficio del ciudadano y la preservación del medio ambiente. Queda con ustedes el maestro Osmar Leopoldo San Miguel Lugo. Adelante, maestro. Un gusto. Muchas gracias, Leticia. Muchas felicidades, Beatriz, también por tu presentación. Un gusto también al maestro Jesús Garraza por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes. Y también a José María, que creo que se dio un respiro. Ahorita vuelve pronto. Para mí es un gusto. Voy a ponerme los audífonos porque aquí hay un poco de ruido, pero no intervenga. Y ¿me escuchan bien? Ok, excelente. Y voy a compartir mi pantalla. Creo que ya se está compartiendo la presentación. Lo voy a poner aquí en un librito. ¿Así está bien? Sí. Listo, ahí está bien. Perfecto. Excelente. Bueno, como comentaron, soy Osmar San Miguel, cofundador de Kilómetro 1. Somos una organización que residimos aquí en Tijuana. Desde 2012 iniciamos con esta iniciativa que en su momento no fue creada por mí, fue creada por un compañero que se llama Orlando Anaya, pero que en el 2014 decidimos darle la formalidad de un proyecto que pudiera impactar, porque pudiera, en ese momento no visualizábamos el futuro del proyecto, a la comunidad joven y en general a todos aquellos que quisieran sumarse a actividades que pudieran contrarrestar el cambio climático. ¿Y por qué digo pudieran? Porque es bien complicado. Quisiera hacer énfasis en lo que acaba de mencionar Beatriz. O sea, les dio en prácticamente 30 minutos una cátedra de cambio climático Express 101, en el que prácticamente la información es sumamente importante y yo puedo considerar que lo resumió en estos minutos y la retroalimentación que puedan tener con ella, pues supongo que ella tiene la apertura de escucharlos, porque la verdad es que es muy importante todo lo que mencionó, todo lo de panel intergubernamental de cambio climático,
los objetivos del milenio, que ahora son los objetivos de desarrollo sostenible, el Acuerdo de París, todas estas métricas que maneja el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, que es muy importante que la información sea fidedigna, que no seamos de más de redes sociales. Entonces, continúo con mi presentación. Como mencioné, somos un grupo de 3 personas. En este caso, mi presentación va a ser enfocada y creo que se complementa muy bien con lo que Beatriz nos presentó, que es todo este bagaje de cambio climático, conceptos, desarrollo de información, y que ahora pues nosotros con nuestra organización que se llama Kilómetro 1, pues hemos ido implementando, ¿no? Y que el INEC como tal tiene una gran colaboración con institutos académicos y también con organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales para poder llevar a cabo todos estos proyectos. En este caso, Kilómetro 1, pues somos 3 personas y seguimos en búsqueda de quienes se gusten sumar, pero con el compromiso de tener, pues, de ser constantes, que es muy difícil a veces. Como mencioné, yo soy un contador que me di cuenta que no me agradaba bastante ser contador, pero no porque no me gustaba la carrera, sino porque en verdad parte de mi vida era pues, apreciar el medio ambiente. Desde chico viajaba en la Baja California y es algo muy hermoso, te conectas, pero vuelves a la ciudad y te olvidas de ello porque caes en la rutina. Entonces ahora, pues, gracias a esta idea que tenía yo de cuidar el medio ambiente, me hacía falta una plataforma y la encontré en Kilómetro 1. Fue ahí donde pues empecé a incursionar en conocer, prepararme y empezar a dar pláticas junto con mis compañeros, al grado de que llegó un punto donde ya tenía conocimiento, experiencia, sabía quiénes estaban participando en la agenda ambiental a nivel local y decidí estudiar una maestría, así como Beatriz lo decidió hacer en un momento. Pero yo, pues como contador, qué complicado es poder hacer congeniarlo contador ambiental. Entonces, pues bueno, la maestría te lo permite. La maestría en Administración Integral del Ambiente busca la transdisciplina, multidisciplinaridad, donde de diferentes perspectivas, aquí mencionaba el maestro Jesús Barraza, los de arquitectura, los de nutrición, los de todos podemos participar y contribuir a que desde nuestra perspectiva ofrecer alguna solución, alguna alternativa, y que no nada más sea a quienes son afinidad al cambio climático, eres biólogo, tienes que estar ahí. No, pueden estar los contadores, pueden estar los comunicólogos, los psicólogos, todos podemos ser parte de. He trabajado en algunos proyectos a nivel local y también a nivel binacional, pero mi antecedente es que yo era un contador que trabajaba en un despacho y ahora me dedico a esto, ¿no? Ahora voy a hablar un poco del proyecto. Nosotros nos dedicamos a sumar a personas que contribuyen en acciones que contrarrestan el cambio climático. Como pueden ver aquí, todo empezó con Limpias de Playa. Un grupo de personas, de estudiantes para estudiantes, que invitaba a que se sumaran a limpiar la playa cada último fin de semana del mes. Sinceramente era una actividad que nos llenaba bastante porque pues sí íbamos a limpiar la playa, pero nos dimos cuenta que la realidad es que los alumnos iban a cumplir para poder culminar su servicio social. Entonces iban con la idea de, yo termino mis horas de servicio, no sé por qué estoy aquí, pero ya me levanté temprano, vine a limpiar la playa y listo. ¿Qué pasa? Tuvimos que alinear y nos dimos cuenta que prepararnos para dar una plática y motivarlos nos ayudaba a que anterior a la limpia de playa ya tuvieran una idea de cuál era la problemática, que Kilómetro 1, como pueden ver, tiene un objetivo muy importante, que como lo acaba de mencionar Beatriz, el ODS número 14, que es de mares limpios. Entonces, en este caso decidimos hacer limpias de playa, pero prepararlos una semana antes con una plática de educación ambiental que hablará de conservación del océano y que hablará sobre la contaminación de plástico en el océano. Todo esto, campañas de la bolsa de plástico, deja tu popote de plástico, deja el agua embotellada, usa tu termo, todas estas acciones que a veces se ven menores, pero que generan un gran impacto en la comunidad. Y no me voy a dejar mentir el maestro Jesús Barraza, que anteriormente todo antes era de retornable, la leche venía en sus envases retornables, los envases de bebidas,
todo era más, digamos, tradicional. Se perdió eso por algo que decidimos facilitarnos la vida y conlleva todo un problema que impacta gravísimo en el medio ambiente y que es parte de una de las aristas que contribuye al cambio climático. Por eso los programas de educación ambiental son importantísimos. Cuando una organización va a tu escuela, en este caso que no podemos asistir y lo estamos haciendo de manera virtual, se facilita bastante porque el alcance que la verdad es que en las primaria, secundaria, preparatoria nos enseñaban que era ecología, que era recursos naturales, pero se nos olvidó. Prácticamente pasamos de noche por esas clases, nos convertimos en jóvenes adultos, y nos olvidamos de cuidar y ver la naturaleza como un ecosistema que estamos viviendo en conjunto con él y que no estamos afuera de ese ecosistema. Somos parte de él y debemos aprender a vivir en él sin dañarlo, de manera sostenible. Entonces, estos programas de educación ambiental que hemos implementado nos ha dado la oportunidad de conocer a los jóvenes, próximos ciudadanos, próximos tomadores de decisiones y saber sus inquietudes al grado de poder proponer algunas iniciativas. Aquí, como pueden ver, hemos viajado a diferentes lugares. ¿Por qué hablo de esta importancia del viajar? Porque el problema no solamente, como mencionaba Beatriz, no solamente es de una ciudad, es a nivel mundial. Un problema a nivel mundial que a nivel nacional tiene una agenda, que a nivel estatal tiene su propia agenda y en un nivel municipal, pero que las acciones locales realmente tienen un impacto en la comunidad. Yo les puedo asegurar que las limpias de playa que hicimos hace unos cuantos años, que era para un niño de 5, 8, un joven de 14, 15 años, le trae un recuerdo y se le viene a la mente lo que vivió en ese momento y que posteriormente lo trae a la práctica. Y eso es lo importante de darle seguimiento a los programas de educación ambiental. Quiero que conozcan un poco del trabajo que hemos realizado. Nosotros con Kilómetro 1 hemos colaborado con diferentes instituciones. Hemos viajado con ProNatura a dar pláticas. No solamente estoy hablando de ciudades como Ensenada, Mexicali, Tecate, sino a comunidades que viven de la pesca en Baja California Sur, cerca de Guerrero Negro, ahí en Bahía Ojo del Líder, me estoy equivocando el nombre, pero en lo que viene siendo Punta Abreojos y La Bocana, dimos unas pláticas muy interesantes y nos dimos cuenta de que en verdad estas comunidades están tan cercanas a la naturaleza que, bueno, ellos tenían que demandar recursos y en el momento de demandar sus bienes para poder subsistir, para vivir, pues traían plástico. Entonces, imagínense, una comunidad tan lejana de un sistema de recolección, pues tienen que encontrar una solución. Su solución era un tiradero a cielo abierto. En este caso, un tiradero a cielo abierto, pues no es una solución porque tan cercano a algo natural, tiras la basura tal cual en una infraestructura ineficiente y con el viento llega hasta la playa. Entonces, al momento de poder hablar con ellos, pues tomaron algunas acciones para decir, bueno, si una única tienda es la que recibe todos esos empaques de frituras, envases de cartón, de Tetra Pak, como lo quieran llamar todos. Imagínense todo lo que compran ustedes, pero en una comunidad muy lejana, en el sur del estado y en el norte de Baja California Sur. Y pues, que era un problema. Entonces, cortando eso, podíamos decirle a la comunidad, vuélvanse más sustentables, busquen otras soluciones, no estén demandando ese tipo de productos que al final van a dañar su casa, su hogar, su trabajo, y que esta cadena, al final de cuentas, de la que dependen, que es de la pesca, algún día va a terminar porque no van a poder encontrar pues la pesca a menos que la hagan de manera sostenible. Entonces, bueno, eso fue uno de los viajes que hicimos. Otro caso fue hablar con Fundación Azul, en este caso. Les pongo estos casos de estudio porque es muy interesante. Fundación Azul es una fundación que está en San Francisco, California, creada por una joven de México, que ella viaja y hace ya algunas prácticas, se queda y empieza a trabajar con la comunidad latina. En este caso, la comunidad latina, a través de sus proyectos, fomenta el cuidado del medio ambiente y más que nada el problema de la contaminación de plástico. Algo también muy interesante, hola, algo también muy interesante
es que, bueno, hemos sido un buen lazo binacional junto con ellos al grado de poder hacer pláticas en Estados Unidos y en México. Y por último, un proyecto que trajo mucho a Kilómetro 1 fue trabajar con la Comisión de la Cooperación Ambiental, que esta comisión nace del Tratado de Libre Comercio Telecán, que ahora es el TEMEC. Y este proyecto era para ofrecer soluciones comunitarias para la reducción de residuos en la cuenca del río Tijuana. Quiero que sepan que en Tijuana tenemos una cuenca. Y esta cuenca, el 70% se encuentra del lado mexicano y el 30% del lado americano. Y es un problema grave porque todas las cuencas, las pendientes, las laderas que están en la ciudad, cuando la gente, las personas, los ciudadanos no son conscientes del problema y a la par existe un mal manejo de residuos de parte del gobierno local, pues los empiezan a depositar en las calles, en las laderas, y se convierten en basureros clandestinos que posteriormente caen en estas cuencas y llegan a Estados Unidos. Y eso es un problema binacional. Este caso del proyecto buscábamos hacer un consenso, un diagnóstico que posteriormente fuera a una mesa de análisis con tomadores de decisiones y poder llegar a alguna estrategia que mitigara o pudiera, porque hablo del poder, porque sí se puede, pero hablamos hacia un futuro, ¿no? No porque lo hagas, lo planees, se va a hacer realmente al corto o mediano, toma tiempo. Entonces, lo hicimos y aquí vemos a las personas que vinieron a visitarnos, en este caso, del gobierno de México, del gobierno de Canadá y del gobierno de Estados Unidos. También algo muy interesante y de las posibilidades que existe de contribuir a la agenda del cambio climático, contribuir a tu ciudad, es que los contactos y los proyectos que te puedes encontrar en el camino son muy buenos. ¿Qué sucede? En un día, 5 de junio, cuando se celebró el Día Mundial del Medio Ambiente en el 2018, en 2017, viene Naciones Unidas con su programa Naciones Unidas para el Medio Ambiente a celebrarlo en Tijuana. Y fue cuando nos acercamos con ellos de manera amable para ver que podíamos vincularnos. En ese caso, era una agenda política en la que tenían que cumplir con un día muy importante a nivel mundial y que posteriormente esto iba a traer un acuerdo para que Tijuana se sumara en una campaña que se llama Mares Limpios, que busca hacer acciones que disminuyan el consumo de plásticos que terminan en las playas, que terminan en los océanos. Con esto nos conocimos y empezamos a hacer una colaboración porque tuvimos que ser muy, digamos, insaciantes de decir, queremos que Tijuana sea punta de lanza en este tema. Ahora, con colaboración con ellos y coordinándonos con el ayuntamiento de ese momento, hicimos un taller, el primer taller de mares limpios en Tijuana, que venía de una campaña a nivel mundial. En ese caso vinieron diferentes personalidades. Y de ese programa, de ese foro que hicimos, salió el proyecto de que les hablé anteriormente, que es de la Comisión de la Cooperación Ambiental. Qué interesante. Y también de ahí parte una colaboración con voluntarios ONU. ¿Qué pasa? Todos queremos participar en beneficio de nuestro medio ambiente, en beneficio de diferentes, no solamente el medio ambiente, como mencionó Beatriz, el cambio climático tiene muchas aristas y el mares, en este caso, es una de ellas, pero podemos hacerlo de diferentes maneras, en diferentes estrategias y con diferentes grupos. En este caso les hablo de Kilómetro 1. Empezamos a colaborar, aquí podemos ver abajo a mi queridísimo doctor José María Ramos. Estábamos haciendo una ponencia en el Colegio de la Frontera Norte. Ya yo era estudiante del programa de Maía y fue muy interesante para nosotros. También hemos viajado a celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente en el 2018 con nuestra queridísima Dolores Barrientos. Y todo eso es una mezcla de experiencias que les comento porque en su momento, a través de donde se encuentran ustedes, no visualizaba el alcance que pudieran generar por mi activismo. Y se los quiero transmitir porque es muy importante que ustedes como jóvenes tengan estas inquietudes y las realicen y que no lo hagan con una escalabilidad tan alta, no porque no puedan, porque en pequeñas acciones generan gran impacto. Una limpia de playa llevó a otra limpia de playa, que después llevó a una plática, que después llevó a platicar con gente tomadora de decisión y ahora nos encontramos aquí con ustedes.
La Agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible, como comenté, es una agenda que en la preparación que tuvimos en la maestría nos enseñaban que sí, son 17 objetivos, pero que cada objetivo, si se meten a la página de Naciones Unidas, van a encontrar que tienen alineación con otros. El 1 se puede alinear con el 10, el 1 se puede alinear con el 9 y así. Se pueden ir conectando. No están desvinculados o descoordinados. Pero en el caso de Kilómetro 1, repito, 14 es el nuestro, que es vida submarina, y con eso tenemos suficiente para hacer un sinfín de proyectos. Ahora, parte de lo que me interesa a mí con ustedes, los jóvenes que nos están viendo en diferentes partes, es que vean esta importancia de la ciencia. La ciencia ciudadana es algo que puede contribuir bastante, porque anteriormente nosotros hacíamos limpias de playa sin la plática y sin datos. Era solamente una inquietud. Ahora pesamos, una vez que concluimos las limpias de playa, para generar un reporte y poder medir nuestras acciones. Y no solamente medir, a través de una hoja donde vamos anotando lo que vamos recolectando, podemos dar esta información a investigadores, académicos, y también decirle a la gente, miren, eso es lo que estamos encontrando. Si encontramos más colillas, ¿a qué atacar el problema de colillas? Si encontramos más bolsas, ¿a qué atacar el problema de las bolsas? Si encontramos empaques, ¿qué está pasando? Hay que saberlo, pero si no lo medimos, no podemos justificarlo. Entonces, la ciencia ciudadana es un concepto muy útil, porque a través de ustedes, que son 100 ahorita, se pueden sumar a proyectos que el INEC tiene. Y el CUT se puede sumar, el COLEF se puede sumar con sus acciones de investigación. Y yo también con mi ONG. Entonces, vinculamos diferentes actores y contribuimos a justificar el por qué estamos haciendo las acciones que buscamos que se cumplan. Observando, preguntando, generando una hipótesis, experimentando y capturando datos, analizando los resultados e interpretándolos y comunicar. Esa es la mejor parte, comunicar todo a través de las redes sociales. No tiene nada de malo. Las redes sociales no son malas si las usas de manera correcta. ¿A qué voy con esto? Iniciativas como esta, Internacional de Monitoreo Blitz Monarca. Esta iniciativa está muy interesante porque las mariposas monarcas viajan desde el norte al sur y a través de una aplicación con nuestro teléfono podemos irlas captando y que con ello las personas que se encargan de estos programas decir, miren, tenemos esta información porque su alcance está reducido a un grupo de personas que funcionan como consultores y no se pueden diversificar. Entonces, a través de nosotros nos invitan a que utilicemos nuestra herramienta, más que de ocio, que también puede ser de ocio, nuestra herramienta, y aplicarla hacia la ciencia ciudadana. Además, también hay aplicaciones que podemos utilizar como iNaturalist, donde tú puedes entrar y si tienes alguna duda, compartes una imagen y otra persona te la puede responder para respondértela y decir, este es el animal que estás viendo, esta es la planta que estás viendo, ¿no? Y la innovación, me dice aquí un profesor de comunicación en la Universidad de Stanford, uno de los retos más importantes a la hora de acabar con el irrevocable cambio climático es que la gente visualice a través, por este caso, de la realidad virtual, cómo conducir un coche de combustible tradicionales o vivir en una casa poco eficiente energéticamente contribuye al problema. A través de la realidad virtual, si ya tenemos un teléfono, usémoslos en beneficio del medio ambiente. Te pones unos lentes de realidad virtual, tus audífonos y puedes sumergirte desde tu casa. Ahorita con la pandemia, si no puedes salir de tu casa, tienes tu teléfono, cómprate uno de estos o adquiérelo en algún lugar cercano y vete a otra parte del mundo y conoce las problemáticas. Enamórate de esos lugares para que los puedas proteger a la medida de tus posibilidades. Otros proyectos muy interesantes que estamos aplicando, también aquí les voy a contar algo de eso, es Precious Plastic o plásticos preciosos. ¿Por qué preciosos? Porque el plástico no es malo. El plástico es malo el que es de un solo uso, el que no se puede reciclar. Si son 7 tipos de plástico, realmente en el mercado se reciclan solamente 3 porque tienen un valor para el mercado. En este caso, los otros 4 que no se pueden reciclar es porque en el mercado no les es redituable económicamente. El no ser redituable económicamente, eso no les da un valor. Entonces, este tipo de proyectos te invitan a que el proceso de reciclaje que se hace de manera industrial se haga a nivel local o en casa.
ya está de manera de open source o de fuente abierta, que esto nos ayuda a que se pueda, si tú estás en Mexicali, Tecate, en China, donde quieras, vas a poder adquirir estos planos de manera gratuita e implementarlos en tu universidad, en tu localidad, en tu proyecto y descubrir que algo que era de plástico, como una pluma, que una vez ya no deja de funcionar, no encuentro el cartucho, pues lo puedo destruir y lo puedo procesar en otro producto. Estamos tratando de diseñar ahorita con plástico reciclado cases de teléfono. Imagínense qué padre sería eso, ¿no? También a través de acciones como búsqueda en internet. Ecosia es una empresa que a través de tus búsquedas te ofrece plantar un árbol. No puedo corroborar si es cierto o no, pero es una iniciativa muy interesante. Algo también muy interesante es la agenda que maneja, se me fue el nombre, pero bueno, esta chava, se me fue, disculpen, esta chava maneja esta agenda de los viernes de Climate Strike, que cada viernes dejó de ir a la escuela para que se pudiera sumar personas. Empezó solamente ella. Y ahora miles y millones de jóvenes se suman cada cierto viernes en el mes para decirle a los gobiernos, queremos que el cambio climático empiece a disminuir, porque para el 2030, como mencionó Beatriz Corral, si no disminuimos la temperatura del mundo de 1.5 y llegamos a más y no lo vamos reduciendo, va a ser irreversible el cambio climático. Y lo dice la ciencia. No lo dice Trump, no lo dice nuestro presidente Obrador, lo dice la ciencia. Un grupo de expertos en cambio climático que con base de información justifica que si no llegamos a un punto en el que tengamos políticas públicas que en verdad comprometan a los países, va a ser, ya tenemos el tiempo contado, ¿no? Disculpen ahí, la verdad, estoy pensando mucho y a veces se me olvidan los nombres, pero aquí podemos ver el rostro de la joven que realmente se ve en un panel de importancia a nivel internacional, enojada con los tomadores de decisiones. Ahora, quiero hablarles también un tanto de estos logros que hemos hecho. No me los quiero adjudicar como parte mía, de nada más mía, es una contribución de muchas personas que han querido en nosotros y que nos han impulsado a través, por ejemplo, de José María Ramos, que nos han llevado a realmente, gracias, Greta Thunberg, gracias Beatriz, muchas gracias, disculpe, qué error, ¿no? Bueno, que nos han impulsado a llevar a cabo proyectos. En su momento éramos simplemente los que limpian la playa y ahora pues somos un grupo de personas que hemos logrado en este caso hasta prohibir la bolsa de plástico en Tijuana. Aquí de un lado pueden ver un grupo de personas felices porque ese día en una comisión de medio ambiente se lograba posicionar un tema que se miraba lejano. De hecho mencionábamos nosotros que en nuestras pláticas que para el 2020 y en el 2018 un conjunto de fenómenos se juntaron que fueron parte también con lo que le mencioné de la Comisión de la Cooperación Ambiental, que estábamos en esa reunión analizando qué hacer, fue esta iniciativa, donde ya teníamos a la sociedad civil, ya teníamos al gobierno interesado un tanto, a la academia, y ahora faltaba la iniciativa privada. Aquí vemos a Marcelo Hinojosa, que representa a la Canacintra, la Cámara Nacional de la Industria y Transformación, y ellos se sumaron y dijeron, también le entramos. La Canacintra ya formando parte era el último elemento que faltaba en el engranaje para poder prohibir la bolsa de plástico en Tijuana, que ya se había hecho en Querétaro, que se había hecho en Ciudad de México y que Tijuana iba a ser parte de esas ciudades, si no me equivoco, la número 4 o 5, que estaba prohibiéndolo. Ya vemos que en ciertos lugares no te la dan, todavía se logra ver, pero a partir de este 1 de octubre, si tú ves a alguien que entrega una bolsa de plástico, lo puedes no acusar, pero lo puedes indicar al gobierno, a la Dirección de Protección del Ambiente, que tiene las facultades de multarlos, sancionarlos para que dejen de dar las bolsas, para que llevar a cabo otras acciones, como usar las bolsas de tela, tu mochila, algo que sea, digamos, creativo. Fue un momento muy importante, ¿no? Como mencionaron ahí, pongo otras imágenes de momentos que nos han pues, impulsado a continuar con nuestras acciones. Aquí ven una imagen de arriba donde hicimos esa plática con los pescadores y que también hay niños que ahí pueden hacer las generaciones futuras
de pescadores y que ya saben de este problema y cuando pescan van a decir, oye, ¿te acuerdas que en nuestra comunidad hay una tienda que entregaba bolsas y ya no las dan? ¿Qué distinto es eso? Vivir estas transiciones tan importantes. Entonces, y las redes no las redes de pesca, no las redes de personas, los vínculos entre personas es importantísimo. Ustedes acérquense a nosotros. No somos personas que seamos rockstars, somos gente que queremos contribuir y a través de ustedes podemos sumar a esta idea de parar el cambio climático que nos urge. Y bueno, esta red ambiental existe, los invito a sumarse. Somos un grupo, pues ya ven, de variado en el que aquí vemos al subsecretario de Economía Sustentable y Turismo, que está ahí formando parte de un convenio que nos invitaba, ¿no? A todo lo que queramos ver, lo que nos se va a sumar él, que a veces es difícil también en la agenda política, pero lo comprometimos, ¿no? Y es importante también eso. Ahora bien, hablando de innovación, les quiero comentar un proyecto. Ya hicimos, con base a lo que vimos de Precious Plastic, hicimos una iniciativa durante la época de COVID. Tan interesante que veníamos hablando de producir estas máquinas a nivel local. En Tijuana lo hemos tratado de hacer desde hace ya 2 años. De hecho, lo poníamos en las diapositivas. Y lo dejamos de poner porque yo soy contador. Mi compañero Orlando es mercadólogo. Y el otro compañero está estudiando administración también. Y bueno, puedo ser maestro, pero no tengo el conocimiento de ingeniería o de arquitectura, de diseño. Entonces, pues nos juntamos con un equipo de trabajo en Ensenada, unimos fuerzas y con nuestras capacidades logramos bajar un recurso para terminar unas máquinas y poder lograr el ensamblaje y donar más de 1000 caretas con plástico postindustrial, porque por las medidas sanitarias no podíamos recibir plástico de las casas, que es el futuro, pero ahorita estábamos recibiendo un plástico postindustrial que venía de mejor calidad, ya venía triturado, introdujimos en una máquina para inyectarlo y con ello hacer estas diademas que ven de plástico. Al final de cuentas, la idea era también hacer las coberturas con botellas de PET de 3 litros. Hicimos un tutorial, pero para poder ofrecer un mejor producto, lo hicimos con una lámina donde venía un código QR y en el momento que la persona que lo usara en el sector salud se le dañara, pudiera cambiarla con un simple corte de una botella de plástico de 3 litros de PET y ponerse otra. Entonces, de esta manera es como estamos contribuyendo, en este caso, de la innovación, medio ambiente y a través de cuidar también el hecho de no generar plásticos desechables. Por último, mencionarles que es importante que ustedes sepan todas estas fechas importantísimas para la agenda ambiental. El Día Mundial del Medio Ambiente, el Día Mundial del Reciclaje, ayer fue el Día Mundial de los Mares. Hay como cuando estaban las efemérides de las patrias, pues igual hay efemérides, pero también del cambio climático, de la agenda ambiental. En este caso se celebra el Día Mundial de los Océanos y nosotros tuvimos la oportunidad de a través de esta virtualidad, que no veíamos posible, imagínense, en otro momento hubiéramos tenido de manera tradicional tener que invitar a todos estos personajes a Tijuana en un lugar que se vuelve bien complicado y en este caso fue cada quien desde sus casas evitando emisiones de gases de efecto invernadero por sus aviones, evitando el transporte desde sus casas, invitar a estos personajes. Marce, ella que es parte de Fundación Azul, como les comenté, hablando de la comunidad latina. Christine es la persona que van a ver muy seguido, o vieron en un video de una tortuga que encontraron con un popote en su nariz. Ella es la persona que lo graba, es doctora en el tema de biología marina, es excelente, una excelente persona, un ejemplo a seguir. Chris Jordan es una persona que ha grabado un video que se ha hecho muy importante en la comunidad ambiental, que se llama Midway, que va y lo graba en medio de una isla que se encuentra entre América del Norte y Asia, y que es un hábitat que se encuentra lleno de basura y que aves como las albatros viajan a este lugar, ¿no? Total, lo tuvimos también presente, también a Dolores Barrientos y al capitán Charles Moore, que fue uno de los precursores en las investigaciones de microplásticos y plásticos en los océanos, los famosos remolinos de basura que se están investigando todavía a la fecha. Pues con mi parte, pues termino con esta frase:
Siempre es el Día del Medio Ambiente. Únete, comparte y juntos lograremos el cambio. Estoy a sus órdenes, Osmar San Miguel, y les agradezco el espacio. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro San Miguel. Enseguida toma la palabra el doctor José María Ramos, profesor del COLEG, para realizar unos comentarios sobre las opiniones vertidas en este seminario por nuestros invitados. Adelante, doctor. Muchas gracias por la invitación al maestro Jesús Ruiz Barraza y a los distinguidos panelistas. Sin duda alguna han sido dos presentaciones muy relevantes. Por una parte, la presentación de la doctora Beatriz Corral nos recuerda la importancia, la trayectoria, los retos de la agenda de cambio climático en nuestro contexto nacional, pero también en un contexto internacional, pero sobre todo lo que se han hecho de alguna manera en otras experiencias internacionales y que nos obligan desde el punto de vista de la toma de decisiones, desde la parte académica, desde la parte de la sociedad civil, a un sentido de responsabilidad. ¿En qué sentido? Como lo comentaba al inicio de esta presentación el rector Jesús Ruiz Barraza, los objetivos de desarrollo sostenible datan de la Agenda 21, estamos hablando a principios de los 90, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho? ¿Qué no hemos hecho y qué podremos hacer? Lamentablemente, dentro de la agenda ambiental, el tema pues no necesariamente se forma como parte de una de las prioridades centrales. Desde esa perspectiva, bueno, pues yo creo que el gran reto de la política pública es cómo avanzamos en función de los temas que se están abordando a la atención de la diversidad de temas que implica esa atención. Desde ese punto de vista, sin duda alguna, la presentación de la doctora Beatriz Corral abona a ese sentido de responsabilidad. Incluso mencionó de alguna manera el papel que ha tenido Alemania. De hecho, discutimos el papel de Alemania a través de la presentación que tuvimos hace un mes con Dick Messner, que es el director de la Agencia de Cooperación Alemana, y en donde ellos están planteando una serie de temas que sin duda no son importantes. Todo el tema de la economía verde, desarrollo sostenible, gobernanza global, etcétera, etcétera, ¿no? De hecho, por ejemplo, se pueden esperar recursos para temas ambientales planteados a través de las iniciativas que ha estado trabajando o va a trabajar la Unión Europea, que ahora preside, en este caso, el gobierno alemán. En el caso del maestro Osmar San Miguel, sin duda alguna, yo creo que es algo muy importante porque es un aliciente para los y las jóvenes para que se involucren en los temas, tanto de la Agenda 2030, en los temas de cambio climático, pero sobre todo en los temas de la gobernanza costera. ¿Por qué la gobernanza costera? Cerca del 60% de la población mexicana estaría de alguna manera viviendo en comunidades costeras. Nosotros tenemos una playa de 8 kilómetros y yo creo que esa playa es muy importante. De hecho, en los últimos, hace aproximadamente 5 o 6 años, me permití escribir este libro en donde hicimos una comparación de la gobernanza costera en el caso de Tijuana con Huatulco. Y la pregunta que me hacía el sector empresarial de Huatulco cuando yo presentaba los hallazgos de esa investigación era, ¿pero por qué estás abordando el tema de Huatulco si ustedes tienen, en el caso de Tijuana, una playa? Pues es muy simple, ¿no? Yo creo que en el caso de Tijuana tiene enormes retos de implementar un modelo de gobernanza estratégica como lo tiene Huatulco. Huatulco, de mi punto de vista, es uno de los pocos modelos de gerencia estratégica a nivel nacional y que próximamente vamos a discutir en un seminario comparando nuevamente a Tijuana, Bacalar y, por supuesto, a Huatulco. De esa perspectiva, el trabajo que ha hecho Osmar, sin duda alguna, es muy relevante. ¿En qué sentido relevante? Porque nos obliga a cómo desde la parte de los jóvenes se interesan por estos temas que van desde el reciclaje, todo este tema de la innovación social, esta vinculación que se ha hecho, bueno, creo que no la mencionó, pero es muy importante la relación con Imperial Beach. O sea, Imperial Beach, tenemos a un alcalde que es surfista, que está sumamente molesto porque no puede salir a surfear, porque Tijuana le estamos enviando las aguas contaminadas, y bueno, pues es un tema de carácter binacional que en el caso de México, bueno, pues implica fortalecer en este caso la coordinación. Tengo entendido que el alcalde Sergio Dedina de Imperial Beach ha recibido recursos federales para atender en ese caso este problema, ¿no? En suma, yo creo que estos dos temas, tanto la Agenda 2030, la Agenda 2030, cambio climático, la participación de los y las jóvenes en ese tipo de tareas es muy importante porque finalmente son la fuente de la cual van a poder exigir
¿sí? De que pues tengamos una playa en las mejores condiciones, ¿no? Sobre todo tomando en cuenta que alguien lo comentaba la profesora Beatriz Corral, ¿no? O sea, Tijuana ahorita, perdón, Mexicali tiene temperaturas casi de 50 grados y Tijuana ahorita por las condiciones de Santa Ana estamos llegando cerca de 35 grados y por lo tanto la playa sería una opción. En resumen, han sido dos presentaciones que se complementan porque nos dan cuenta de los logros, avances, retos, dilemas del cambio climático y por otra parte la presentación de Osmar San Miguel en el sentido, bueno, pues, ¿qué podemos hacer desde la academia de los y las jóvenes vinculados a este tipo de temas y que sin duda alguna abonan a fortalecer la importancia y relevancia de este tema en las políticas públicas? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ramos. En este momento abrimos un espacio de preguntas y respuestas para que nuestros invitados profundicen en el tema o aclaren inquietudes. La primera pregunta dice lo siguiente. ¿Por qué es tan difícil ponernos de acuerdo para salvar a nuestro propio planeta y nos resulta más cómodo cerrar los ojos a una realidad como el cambio climático? ¿Contesto pregunta por primera vez? Vale. Bueno, es difícil creo que son las inercias, ¿no? Tenemos, esas soluciones muchas veces requieren innovación, requieren voluntad, liderazgo, y algunas veces es más fácil seguir con las inercias que replantearse o cuestionarse la forma en que hacemos las cosas. Entonces, en una parte es esa y otra es, pues obviamente, demanda, creo que algo como lo que hacen Osmar en su trabajo es, siempre se requiere un trabajo, la parte de sensibilización, de concientización de las problemáticas y su importancia también es una parte esencial, ¿no? Para la implementación de estas políticas, porque podemos tener mandatos, pero si no hay una convicción, una apropiación sobre la importancia y cómo nuestra parte incide en el todo, ¿no? Pues es difícil sumar, ¿no? al carro a estas tendencias, a las contrapartes, ¿no? Y bueno, las capacidades locales también siempre es un tema, ¿no? Los recursos que siempre son limitados, ya sea de conocimiento, económicos, de cualquier naturaleza, siempre hay recursos limitados y uno tiene que aprender a gestionar eso y aprovechar las oportunidades de colaboración, ¿no? Como les comentaba, hay casos regionales donde se colaboran los gobiernos, pero no solamente entre ellos, ¿no? También la participación de la ciudadanía va a ser central en la medida que el gobierno por sí solo no puede hacer todo. Entonces, que la ciudadanía asume, como hacen en este caso que nos presentan, creo que es indispensable, porque no solamente suman, sino que también ellos crean agenda, ¿no? Crean agenda para el gobierno, a que temas que el gobierno no trae, pues se siente obligado, siente la presión o la iniciativa de incluirlos. Creo que eso también puede hacer la diferencia. Y en algunas instancias, algunos gobiernos locales incluso se han apoyado de la cooperación internacional, del financiamiento internacional para poder hacer frente a su escasez o sus limitaciones de recursos, ¿no? Entonces, creo que, espero haber contestado, los factores son diversos, pero también hay muchas posibilidades de superarlos. Muchas gracias, doctora Beatriz. Osmar, ¿tienes algún comentario o esperamos a la siguiente? No, algo breve, pues, o sea, sumar lo que dijo Beatriz. La realidad es de que tenemos una idea negativa del gobierno. O sea, no lo digo porque el INEC no está haciendo algo, o sea, están haciendo bastante, pero la comunidad es muy reducida, la comunidad ambientalista a nivel local. Lo puedo recalcar porque vas a un lugar, en su momento cuando podíamos ir a pláticas presenciales, y ves a las mismas personas. Entonces yo creo que esta nueva normalidad ha traído la posibilidad de ver estas posibilidades de hacer la información más de fácil acceso. Ahorita podemos estar 100 personas desde nuestras casas y aprender de algo tan interesante como lo que hace el INEC, como lo que estoy haciendo yo también, y que nos sumemos y que no veamos el gobierno como tal puede tener voluntad política siempre y cuando también nosotros como ciudadanos empecemos a empujar. Empujar y llevarlos a ese punto. Entonces, no es difícil, es más difícil saber la realidad y no hacer nada a realmente estar haciendo algo. Muchas gracias. Otra pregunta dice, ¿la tecnología es amiga o enemiga de la sustentabilidad? No sé, Beatriz, si quieres responderla.
Sí, yo considero que la tecnología tiene la capacidad de ser amiga. Como todo, siempre hay, puede haber malas decisiones sobre el uso, ¿no? O aprovechamiento de la tecnología, pero finalmente da la capacidad de transformar y creo que debería ser amiga y existe la posibilidad de que así sea. Y creo que se ve el caso de las energías renovables, el tema de eficiencia energética, nos da muestra, ¿no?, de ello. Muy bien, gracias. Osmar. De igual manera, como lo presenté, es necesario que utilicemos nuestras herramientas a favor de una causa, en este caso el medio ambiente. Y pues es claro, ¿no? Tenemos aquí información accesible, tenemos una cámara, tenemos grabadora. Hagamos de esta herramienta algo útil y bueno, y que sí se vale tener ocio, se vale encontrar un balance entre lo que nos gusta y lo que deseamos poder o ayudar o sumar, pero pues bueno, es mi manera de ver las cosas, que sí podemos, pero falta también que nosotros veamos de qué manera hacerlo, ¿no? Encontrar la manera creativa. Muchas gracias. Otra pregunta dice, ¿les parece que la Ley General de Cambio Climático y la Ley de Responsabilidad Ambiental no contribuyen en materia ambiental? Lo comento porque la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental y el Código Penal Federal ya tienen estas disposiciones previstas. Sí, yo voy a posicionarme sobre la Ley General de Cambio Climático y yo quiero decir que en su análisis yo la veo bastante completa. Yo creo que sí abona, incluso a partir del 2018, algo que se aportó en esta ley es que ya se incluyen las metas de mitigación y adaptación dentro de esta ley, ya no solamente, bueno, a pesar de que los acuerdos internacionales tienen también una obligatoriedad, pero también ya se prevé y hace un nivel de desagregación ya por sector. Creo que sí son importantes porque establece las reglas del juego, ¿no? Te establece cuáles son las atribuciones de la federación, cuál es la atribución de los estados, de los municipios, no solamente atribuciones, sino temas concretos donde ellos deben estar actuando, interviniendo. Te establece, como mencioné previamente, los mecanismos de colaboración, que eso es muy importante porque puedes tener que cada quien participa y estar como aislados cada quien en su espacio. Sin embargo, este tipo de políticas demanda la coordinación y aquí se prevén, está tanto horizontal como vertical, o sea, hay un sistema nacional de cambio climático donde deben participar estados y municipios, incluso Congreso. Gracias, Lalo. Entonces, yo creo que sí, tiene lo necesario, tiene lo que requiere y creo que va bien, como les decía, en la parte de estados. En la parte de planeación, es donde sobre todo hay más avance. En la parte de implementación, creo que todavía hay retos muy importantes que atender, pero en materia en la ley creo que sí, creo que cumple con los principales requerimientos para la adopción de la política en diferentes niveles de gobierno y en diferentes sectores. Gracias. Y bueno, de igual manera pienso lo mismo, la legislación no fue escrita, pues realmente está a la disposición de todos. Si tú buscas en internet, pones la Ley General de Cambio Climático y puedes acceder a ella. El interés debe de recaer en todos y encontrar las diferentes maneras lúdicas. No todos somos docentes, entonces la mejor manera de transmitir este mensaje para que así como existe, también se aplique. Y como me dijo Beatriz, o sea, está bien hecha. México es uno de los países que se suma a bastantes acuerdos a nivel internacional, nacional, y es muy noble esas acciones, pero la ciudadanía también, repito, debemos de tener esta voluntad de participar y no solamente señalar. Muy bien, muchas gracias. A continuación toma la palabra el maestro Jesús Ruiz Barraza, rector de la Universidad de Tijuana, para la clausura de este seminario. Bueno, pues agradecer a la doctora Beatriz Corral por su sabiduría que ha venido a traer a nuestros estudiantes, a nuestros maestros. Es una baja californiana muy distinguida que está ocupando una posición de gobierno fundamental para que podamos hacer un esfuerzo notable a favor del cambio climático y que no se siga deteriorando el clima, porque en estos días hemos padecido en serio los cambios
y hemos padecido incendios terribles porque al aumentar la temperatura, una botella que se quedó por ahí tirada se refleja con el sol y prende y se inicia el incendio, y para controlarlo. Felicitarla porque es una persona muy enterada, con un gran conocimiento del tema que maneja y que seguramente traerá consecuencias positivas para el cambio climático, para poder cumplir con los objetivos 2030, bueno, 1530, y poder empujar al país. Los estudiantes de la universidad, estos estudiantes de arquitectura y diseño gráfico, son particularmente sensibles a todos estos temas, y estoy seguro que van a recibir, van a asimilar todo lo que has expuesto aquí, y nos vas a inducir a que revisen libros, revisen internet, revisen documentos y se sensibilicen sobre este tema. El caso de Osmar, la verdad, dice que no es profesor, pero tiene una capacidad pedagógica extraordinaria para exponer sus ideas. Es un joven tijuanense brillante, que trae un gran compromiso social, que lo ha expresado organizando estas brigadas de limpia y motivando a muchas personas de Tijuana, a muchos jóvenes, a sumarse a esta tarea, llamando la atención de organismos importantísimos que han venido a conocer lo que él ha hecho. Es un gran ejemplo de lo que es la juventud de Tijuana, y yo quiero felicitarlo muy afectuosamente. Al doctor Ramos, pues, ¿qué le puedo decir? Siempre con esa extraordinaria capacidad de síntesis que tiene, de análisis de las exposiciones, ha hecho una exposición brillante, una evaluación brillante de las exposiciones de nuestros dos ponentes, Beatriz Corral y Osmar San Miguel. A los estudiantes les quiero decir que el compromiso es con la vida, y la vida es el producto de una multiplicidad de condiciones que se dieron en la Tierra para que se diese la vida. Tal vez en otros planetas, en otras galaxias, haya vida también. Tal vez. Se especula que hay 3 o 4 lugares donde puede haber vida. Pero lo que sí es cierto es que la Tierra es por ahora el lugar privilegiado que ha producido la vida en la forma tan extraordinaria y tan rica. Y que los humanos somos el producto de una multiplicidad de factores genéticos, de encuentros, de viajes, y una posibilidad entre millones de posibilidades nos ha traído al mundo. Debemos vivirla intensamente, e intensamente significa tener presencia social con compromiso, una actitud propositiva que nos permita funcionar muy bien como seres humanos. Les felicito a todos. Les felicito a la doctora Marmolejo, que soy vicerrectora, al doctor Ruiz Carrete, a todo el mundo, a los estudiantes, a los maestros, a la coordinadora de arquitectura, nuestra querida maestra Gloria Morales, y a todo el mundo les felicito. Ha sido un tiempo extraordinario el que hemos aprovechado esta mañana. Mucho gusto y un abrazo muy cariñoso. Muchas gracias, rector. Con estas palabras del profesor
Jesús Ruiz Barraza, y a nombre de la Universidad de Tijuana agradecemos la participación de nuestros invitados especiales en este seminario virtual. De igual manera, nuestro agradecimiento a las personas que nos acompañaron hasta el final de esta transmisión. Buen día para todos y todas. Muchas gracias.